Buenas tardes, mi nombre es Neida Medina y voy a hablarles de la filosofía contemporánea y su relación con la ética. La filosofía contemporánea comprende un periodo de tiempo muy controversial con acontecimientos que dieron lugar a grandes transformaciones en todos los aspectos en el ámbito social, ideológico, cultural y económico. En el ámbito filosófico surgieron diferentes líneas de pensamiento que fueron evolucionando junto con todos estos acontecimientos. Comienzan a surgir planteamientos que se contraponen, que se complementan en contra o a favor de ciertos principios, como es el caso de la ética. Dentro de esta gran variedad de filosofías que surgieron, podemos nombrar, por ejemplo, el marxismo, que es una doctrina teórica social, económica y política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores, unida a dos ideologías y movimientos políticos como son el socialismo y el comunismo. Estas se basan principalmente en la igualdad de derechos en todos estos aspectos para el pueblo. Otra corriente filosófica que podemos nombrar es el vitalismo, que es ya conocida también como la filosofía de la vida, que niega la primacía de la razón en la naturaleza y en las actividades humanas, entender la realidad como proceso. No debemos entender el concepto de la vida humana como el proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de tiempo, sino más bien en el sentido más amplio posible. Otra corriente es la fenomenología, que es un movimiento filosófico que describe las estructuras de la experiencia tal y como surgen en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas, tales como las ciencias naturales. Su principal precursor fue Edmund Husserl, y lo siguieron Heidegger, Sartre, entre otros. También podemos nombrar el existencialismo, que es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia individual, y le dan gran importancia a la libertad y al poder de elección de cada individuo. El neopositivismo o positivismo lógico, que se caracteriza por una actitud decididamente antimetafísica y por toda una serie de profundo análisis de gran relevancia acerca del lenguaje, de la estructura y los métodos de las ciencias naturales y los fundamentos de las matemáticas. Otra corriente es la filosofía analítica y del lenguaje, que están de acuerdo en que la actividad propia de la filosofía es aclarar el lenguaje. El objeto de su actividad es resolver los problemas filosóficos, los cuales afirma se originan en la confusión lingüística. Luego tenemos la corriente hermenéutica, que es el arte de interpretar textos para verificar su verdadero sentido. Inicialmente se comenzó a utilizar para el estudio de la teología, aplicándolo específicamente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero luego esto se fue ampliando hasta abarcar las teorías filosóficas del significado y la comprensión, así como las teorías literarias de la interpretación textual. Así como hay diferentes corrientes filosóficas dentro de la época contemporánea, también podemos hacer mención de algunos filósofos que se hablaron directamente sobre la ética, como es el caso de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán muy importante para la edad contemporánea. Él hace una crítica de la cultura en el sentido general y en particular a la filosofía y a la ética. Él se hacía llamar a sí mismo como inmoralista y clamaba por una autosuperación de la moral. Al mismo tiempo que él rechazaba la moral, elaboraba una serie de conceptos con los que proponía una actitud vital que para él sería la auténtica moral. Él decía que los códigos morales y la ética se presentaban como develadoras de profundas verdades sobre el ser humano. Los valores morales eran estrategias para él de dominio y control de unos hombres para con otros. Que estos grupos no lo reconocían porque no les convenía, y según Nietzsche estos códigos de ética lo que hacían era cercenar el ser como tal, sus pensamientos, su creatividad y su potencial como individuo.
Luego tenemos Habermas, que es un filósofo y sociólogo alemán también, que hablaba de la conciencia moral y acción comunicativa. La teoría ética de Habermas indaga en el lenguaje y en las situaciones diversas de la comunicación entre las personas. Habermas estudia y enuncia una serie de principios y reglas que deben darse en todo diálogo para que pueda desarrollarse y concluir desde un interés moral mutuo. Un diálogo que sigue estos principios y reglas es un verdadero discurso moral. Las normas del discurso moral, como él los llamaba, son normas éticas a las que debemos comprometernos para atender a una situación ideal de comunicación moral. Él pensaba que estas condiciones ideales eran importantísimas para construir nuevas sociedades democráticas y plurales, desde una fundamentación moralista sólida. Entonces así podemos ver las diferentes posturas durante la época contemporánea en relación a la ética. Entonces podemos concluir que es todo un reto plantearse una ética acorde a los tiempos modernos, cuyos basamientos y compromisos se cumplan. Considero que debe existir una fuerza correctiva capaz de imponer sanciones a cualquiera que transgreda estas normas. Pienso que la razón de ser de la crítica hacia la ética y la moral se debe a que históricamente se venía antes de la época contemporánea con una fuerte represión social, política, con muchas diferencias jerárquicas, y ciertamente fueron creados y fueron utilizados los conceptos y principios de ética y moral como control sobre comunidades, ¿no? Como control y, y para ejercer para ejercer control sobre las comunidades. La ética vista desde la época contemporánea debe buscar la reconciliación y entenderse como un sistema conceptual para juzgar situaciones y guiar decisiones libres en contextos complejos, variables e inciertos, con la responsabilidad concreta de contribuir a poner los fundamentos éticos de acuerdo a las diferentes corrientes. Los debates filosóficos contemporáneos son vastos, son variados, se oponen, se complementan. Entonces el reto es constituir un sujeto ético, comprender al sujeto más allá de su individualización y constituirlo en un marco de comunidad, de un nosotros. Nos concierne, esto es algo que nos concierne a todos, que de alguna manera nos inquieta en nuestra actividad como seres humanos y profesional. Es importante seguir estas normas de acuerdo a mi criterio, y tener una actitud crítica, creativa y con posibilidad de escoger diferentes alternativas. Considero que en la medida en que el ser humano amplíe su conciencia, puede ser creativo, puedes tener libertad de elección, siempre y cuando haya la conciencia del respeto para con el otro. Y en la medida en que esta conciencia se haga cada vez mayor, pues menos es necesario la formulación de todos estos códigos de ética y moral, porque ya van a estar de alguna manera instaurados en el ser humano. Esto es todo, muchas gracias.